Buenas tardes, muchachos. A continuación les voy a tratar de explicar de una manera rápida y práctica el tema correspondiente para poder evaluar el tercer parcial de Matemáticas 2. El tema principal que me interesa que ustedes aprendan, lean y practiquen y que me resuelvan los ejemplos necesarios de las páginas que ya les dije anteriormente, se refiere precisamente a este tema, a las razones trigonométricas para ángulos agudos en los triángulos rectángulos. Voy a ver entonces enseguida los pormenores que nos permiten trabajar los triángulos rectángulos y poder obtener las razones trigonométricas correspondientes, para después ver una serie de ejemplos que nos permitan resolver triángulos rectángulos. Iniciamos. Si, por ejemplo, tenemos nosotros un triángulo al que nosotros conocemos como triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, y entonces a este triángulo le vamos a poner un ángulo al que en este caso le voy a llamar ángulo A. A partir de ese triángulo, de ese ángulo que acabo de pintarle a ese triángulo rectángulo, a este ángulo le vamos a llamar ángulo de referencia, porque todo lo que vamos a trabajar con él se refieren a la posición de ese ángulo. Entonces, si yo en este ángulo trazo una línea de esta forma, estoy diciendo que este ángulo es opuesto a este lado, están en sentidos opuestos. Por lo tanto, a este lado en el triángulo le vamos a llamar cateto opuesto. Y al lado que está junto al ángulo le vamos a llamar cateto adyacente. Por lo tanto, de ustedes ya es conocido que la línea diagonal que viene de arriba hacia abajo se le llama hipotenusa. Esos son los tres lados del triángulo que manejamos cuando tenemos un ángulo de referencia. Entonces, este es el más importante para formar razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica más importante es lo que llamamos la función seno. ¿Pero seno de quién? Seno del ángulo de referencia. Entonces, miremos que tenemos el seno del ángulo A y que este va a ser igual con la comparación del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Siempre va a quedar así, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si nosotros conocemos el seno del ángulo de referencia A, entonces podemos conocer el coseno, que se trata del otro cateto. Entonces tendremos que el coseno del ángulo A va a ser igual con el cateto adyacente sobre la misma hipotenusa. De tal suerte entonces que hay otra función trigonométrica a la que le llamamos tangente del mismo ángulo A, y la tangente no es más que la división del seno sobre el coseno, es decir, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esa manera tenemos las tres funciones trigonométricas directas, que son las más esenciales que nos permiten resolver triángulos rectángulos, porque la función seno, coseno y tangente son las que se encuentran en las teclas de su calculadora, son las que se manejan. Ahorita enseguida miraremos las otras funciones que no trae su calculadora, pero que también usamos en triángulos rectángulos. Por lo tanto, si yo sé encontrar la función seno, que es con el cateto opuesto, y si sé encontrar la función coseno, que es con el cateto adyacente, pues en automático podría encontrar la función tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Después de ahí, nosotros miraremos que si nosotros invertimos esta función tangente, encontramos su compañera, será la cotangente. Y nada más es
invertirlas. Cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Después invertimos el coseno y obtenemos algo que se llama función secante y que no es más con darle vuelta, que será la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último podemos invertir el seno y encontramos una función que se llama cosecante del mismo ángulo A, en el que nada más le damos vuelta y será entonces la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Pero las más importantes son seno, coseno y tangente. Y en algunas ocasiones vamos a estar trabajando estas, si en las actividades que se pidan o que aparezcan en el paginado de tu libro que te encargué, suceda que tengas que resolver algún ejemplo de ellos o algún ejercicio. Vamos a ver cómo se trabaja entonces esto. Yo les puse aquí cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, pero en la realidad es que manejamos números, manejamos valores. Por lo tanto, voy a poner aquí ahorita un triángulo en el que vamos a sacar la razón seno, coseno y tangente. Y luego encontramos la parte invertida para encontrar la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, en este ejemplo que voy a poner ahorita aquí, voy a suponer que tengo aquí un triángulo rectángulo como el que pintamos hace un momento, pero ahora voy a decir que este ángulo agudo vale 35 grados. Es el que llamamos el ángulo de referencia. Este ángulo de referencia. Entonces, todo lo que vamos a encontrar nos vamos a referir a este triángulo. Sin embargo, no podemos ponerle valores así caprichosamente, sino que tenemos que calcularlos porque es necesario para tener medidas que sí correspondan. Entonces, voy a suponer que este ángulo agudo mide 35 grados y que este tiene una medida de 20 y que este otro tiene una medida de 15. Por lo tanto, yo necesito calcular el valor de la hipotenusa, como le hacíamos antes, a través de lo que se llama el teorema de Pitágoras, para poder encontrar este valor. O si me faltara un cateto, también por Pitágoras, podemos hacer el cálculo. En este caso, para lo cual voy a quitar este triángulo, digo este valor, y voy a poner que este es el ángulo A, para no hacerlo directamente. Entonces, si yo tengo este triángulo así, donde este es el ángulo A, necesito yo encontrar el valor de la hipotenusa, porque la hipotenusa yo la necesito para encontrar las funciones trigonométricas, estas razones trigonométricas. Por lo tanto, decimos que por Pitágoras hipotenusa al cuadrado es igual con el cateto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y entonces la hipotenusa al cuadrado es igual con el cateto opuesto, que es este, es 15 al cuadrado, más el cateto adyacente, que es este, 20 al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual con 15 por 15 me da 225, más 20 por 20, 400. Entonces la hipotenusa al cuadrado será 625. ¿Qué significa esto? De que para encontrar la hipotenusa, pues le sacamos la raíz a 625 y entonces la hipotenusa es igual. Por lo tanto, bueno, pues saquen su calculadora por si quieren ver cuál es el valor y diremos nosotros que la raíz de 625 es igual con 25. De esta manera ya tenemos los tres lados del triángulo que nos permiten encontrar las razones trigonométricas. Ahora sí vamos a ver cuáles son. Entonces,
razones trigonométricas son seno del ángulo A ser igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual con 15 dividido entre 25 que acabamos de calcular. El coseno del ángulo A es igual con el cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo cual quiere decir que el cateto adyacente es 20 y la hipotenusa, pues lógicamente, es 25. Entonces, ahora podemos encontrar el valor de la tangente del ángulo A, donde ya decíamos que la tangente de cualquier ángulo agudo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y entonces esto me va a dar 15, que es el cateto opuesto, sobre 20, que es el cateto adyacente. Y de esta manera ya tenemos las tres funciones principales que trae su calculadora: seno, coseno y tangente. Y ahora podemos encontrar la cotangente, la secante y la cosecante, que no es más que ir invirtiendo los valores. Entonces, yo digo aquí que la compañera de la tangente es la cotangente del ángulo A, y solamente invierto los valores: 20 sobre 15. Y luego la secante del ángulo A, pues invierto los valores del coseno: 25 sobre 20. Y por último, la cosecante del ángulo A, pues invierto los valores del seno, que son 25 entre 15. Y de esa manera podemos trabajar cualquier triángulo. Pero observen una cosa: ¿qué nos hace falta de ese triángulo? Ya pudimos conocer la hipotenusa, ya conocemos el cateto opuesto, ya conocemos el cateto adyacente, pero ahora nos falta conocer el ángulo. Y entonces el ángulo lo podemos conocer con cualesquiera de todos estos valores. Pero como su calculadora nada más trae las teclas seno, coseno y tangente, pues entonces con cualquiera de estas tres funciones podemos encontrar el ángulo. Y entonces, para poder encontrar el ángulo, utilizaremos algo que se llaman las razones trigonométricas inversas. Nos sirven para eso. Y entonces voy a decir, de este mismo triángulo, calcular el valor del ángulo A. Y entonces, para calcular el valor del ángulo A, esta es mi única incógnita. La puedo calcular con la función seno, porque ya conozco dos valores. La puedo calcular con el coseno, porque ya conozco dos valores. O lo puedo calcular con la tangente, porque ya conozco dos valores. Con cualquiera de estas tres funciones lo puedo conocer, porque estas seno, coseno y tangente son las teclas que trae su calculadora. Entonces vamos a encontrarle en esta ocasión el ángulo por la función seno. Vamos a ver cómo se hace. Entonces decimos solución. Seno del ángulo A, en este caso, es 15 sobre 25. Vamos entonces a hacer la división de cuánto es 15 entre 25. Y digo, el seno del ángulo A es igual. ¿Cuánto nos da 15 entre 25? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo y decimos nosotros 15 entre 25 nos da 0.6. 0.6.
Y entonces para encontrar el ángulo, es como si el seno que estuviera multiplicando pasara dividiendo y luego lo pasamos hacia arriba racionalizándolo, nos da seno a la menos 1, pero esto lo voy a omitir, lo voy a hacer directo. Agarramos aquí el ángulo A y decimos que esto es igual, y esta la pasamos hacia acá poniéndole el seno, pero a la menos 1 del valor 0.6. Este valorcito que lo pasé hacia acá con este exponente es para poder calcular el ángulo a través de la función inversa que trae su calculadora, y no es más que utilizar, según las calculadoras, la teclita que está en la parte superior izquierda, que puede ser Shift, que puede ser Second o puede ser inversa, cualesquiera de las tres teclas. Generalmente las que ustedes están usando son calculadoras de esas Casio fracción 82, que son las más usuales. Y entonces para calcular el ángulo A, decimos que A es igual, y aplanamos la tecla Shift, creo que es así, y luego aplanamos la tecla Shift, y luego le aplanamos la tecla de su calculadora que dice sin, y luego 0.6, y le damos el signo igual. Y entonces aparece que el ángulo es, déjenlo hago con unas calculadoras científicas, y entonces ustedes van a aplanar aquí la tecla Shift, la función seno, sin, y luego 0.6, y le dan el signo igual. Generalmente no te hace eso algunas calculadoras, quiere decir que podemos invertirlo. Hagámoslo otra vez. Ponemos ponemos el 0.6, y luego le aplanamos Shift, y luego la función seno, y nos da el valor. ¿Sale? Entonces para este tipo de calculadoras, primero ponemos el valor 0.6, le ponemos Shift, y luego sin, y le damos el signo igual, y entonces ya nos aparece que el ángulo es de 36 grados con 86. Entonces el ángulo de este triángulo vale 36.86 grados. Viendo todo este proceso, sin embargo lo podemos hacer ya de manera más directa. Entonces lo que voy a hacer ahorita es calcular ángulos y también al mismo tiempo calcular, ahora sí, valores. Ahorita yo les di este triángulo para calcular la hipotenusa, pues para poder sacar las razones trigonométricas, pero si ya lo vemos como un triángulo libre en el que tengamos un problema, pues podremos utilizar cualesquiera de estas situaciones. Entonces voy a borrar esta parte para ver un ejemplo en el que ustedes saquen valores ya, que les resuelvan ejercicios y problemas. Va. Ejemplo. Soluciones. Si tuviera yo un triángulo rectángulo en el que solo me aparecen estos valores, un ángulo A, que tendrá un valor, por ejemplo, de 35 grados, y me dan este valor, 20, pero no conozco este valor X y no conozco este valor W, en el que yo ya identifico que la X es el cateto adyacente y donde yo ya identifico que la W pues es la hipotenusa. Entonces en ese triángulo me están pidiendo que encuentre el valor del cateto adyacente y de la hipotenusa.
Y entonces, para poder resolver, yo necesito tener una función trigonométrica. Si yo quiero encontrar el valor de la x, me doy cuenta que la x es el cateto adyacente. Entonces, lo que yo conozco es el ángulo y conozco el cateto opuesto. Fíjense. Conozco el ángulo y conozco el cateto opuesto y me están pidiendo que conozca el cateto adyacente. Por lo tanto, yo voy a buscar una función trigonométrica en la que esté presente el cateto opuesto y esté presente el ángulo, lo cual me va a permitir conocer la hipotenusa o conocer el cateto opuesto y conocer el ángulo, que me va a permitir conocer el cateto adyacente. Entonces, en este caso, para conocer la x y la w, pues voy a utilizar cualesquiera de las tres funciones trigonométricas. Si yo aquí decidiera, para encontrar x, utilizar la función seno, sí conozco el ángulo, sí conozco el cateto opuesto, pero tengo aquí la hipotenusa y lo que yo estoy buscando es la x, que es el cateto adyacente. Entonces me voy en mis tres funciones y busco dónde está presente el cateto adyacente y me doy cuenta que el cateto adyacente está aquí en el coseno y está en la tangente. Si yo quisiera utilizar el coseno, me encuentro con que tengo la hipotenusa y esa todavía no la conozco. Por lo tanto, la que yo debo de utilizar es donde está el cateto adyacente que busco, y porque ya conozco el cateto opuesto y conozco el ángulo. Entonces voy a utilizar aquí la función tangente. Mi solución entonces dirá tangente del ángulo A, que ya conozco, es igual con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, la tangente del ángulo A se convierte en el cateto opuesto, que es 20, sobre el cateto adyacente, que es x, y como ya conozco el ángulo, entonces diré la tangente de 35 grados es igual con 20 sobre x. Eso me convierte en una ecuación. Si la x aquí está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Entonces me va a quedar que x tangente de 35 grados es igual con 20. Y despejo la x y digo que la x es igual con el 20, que ya está aquí de este lado, y como tangente de 35 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Y de esa manera podemos encontrar el valor de x, que va a ser igual con 20 sobre. Ahora sí nos vamos a su calculadora, porque su calculadora trae la tecla tangente. Y esto lo hacemos directo. Y entonces agarramos nuestra calculadora. Así simplemente ponemos el ángulo de ¿cuánto? 35 grados. Entonces 35 tangente. Y nos lo da directo. Este valor es la tangente de 35 grados, que nos dio 0.7. 0.7. Y ya pues hacemos la división. Esto es 20 entre 0.7. 28.57. De esa manera encontramos un lado del triángulo. Ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente, me falta la hipotenusa. Y entonces, fíjense, como ya conozco dos lados del triángulo, la hipotenusa la puedo conocer pues utilizando el teorema de Pitágoras. De esa manera se puede conocer, pero también podemos conocer la W utilizando la función trigonométrica de cualquiera de estas, seno, coseno o tangente. En este caso la W es la hipotenusa. Y entonces puedo utilizar la función seno o puedo utilizar la función coseno, la que yo quiera. Y también puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Veamos entonces el caso.
voy a encontrar W. Y como yo sé que la W es la hipotenusa, pues la hipotenusa está en la función seno y en la función coseno. Puedo utilizar los dos, el que yo quiera. En este caso voy a utilizar la función seno y digo, seno del ángulo A es igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso me quedará seno de 35 grados es igual con el cateto opuesto, que es 20, dividido entre la hipotenusa. Y hacemos lo mismo, vamos a despejar. La hipotenusa, que en este caso es W, voy a pasarla para acá y digo W seno de 35 grados es igual con 20. Y como este está multiplicando, entonces la W es igual con 20 entre el seno de 35 grados. Pues entonces la W es igual con 20 y lo vamos a dividir entre el seno de 35 y pues lógicamente nos vamos otra vez a la calculadora, ponemos 35 sin y nos da el valor, 0.57. Entonces tendremos 0.57, por lo tanto la W pues es la respuesta de 20 entre 0.57, que vale 35. Y ya de esa manera ya sabemos cuánto vale W y cuánto vale X. Así vamos a estar resolviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, tengo este triángulo y me dicen que este vale 30 y que este ángulo es A y que esto vale R y que esto vale K? Pues deberemos, que esto vale 50. Pues yo puedo utilizar una solución igual aquí, buscando una función trigonométrica que tenga el cateto adyacente y después encontrar el ángulo A. Pero en este caso, si yo tuviera esto y solamente me pidieran que encontrara el ángulo A, determinar el ángulo A, pues no necesito resolver esto. Lo único que voy a buscar es una función trigonométrica en donde esté presente el cateto opuesto y esté presente la hipotenusa. Y entonces me voy a mis funciones trigonométricas y digo, mira, el cateto opuesto y la hipotenusa están aquí porque ya conozco el ángulo. Y entonces pues voy a utilizar la función seno. Y entonces diré, solución. Seno de A es igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y entonces, seno de A es igual con 30 sobre 50. Entonces hacemos la operación de 30 sobre 50. 30 entre 50 es igual con 0.6. Entonces digo, seno de A es igual con 0.6. Y de esa manera, pues ya sabemos que el ángulo A se encuentra utilizando la función inversa. ¿Cuál es? Pasando el seno aquí y decir seno a la menos 1 de 0.6. Entonces el ángulo A es igual y nos vamos a nuestra calculadora. ¿Cómo le hacemos hace un momento? Ponemos nosotros 0.6 y luego utilizamos la tecla Shift y le aplanamos la función seno y en automático nos da el ángulo. Así se hace. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? 36.86 grados.
Voy a verlo sin ningún triángulo. Ejemplos directos. Seno de A es igual con 0.3584. ¿Cómo encuentro el ángulo A? Ya sin utilizar triángulos. Pues lo hago directo. El ángulo A es igual con seno a la menos 1 de 0.3584. ¿Listos? Y hacemos exactamente esto. El ángulo A es igual con, ponemos el valor en su calculadora, 0.3584, le aplanamos la teclita Shift y luego la tecla seno y les da el valor. El ángulo es de 21 grados. De esa manera lo hacemos directo. Otro ejemplo. Coseno del ángulo B es igual con 0.4233. Pues entonces el ángulo B es igual con coseno a la menos 1 de 0.4233. Entonces el ángulo B es igual. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, ponemos .4233, le aplanamos la tecla Shift y la función trigonométrica coseno y nos da en automático el ángulo de 64.95. Así de simple. Si quiero encontrar directamente el ángulo, por ejemplo, la tangente del ángulo B es igual con 1.3826. Hacemos otra vez lo mismo. El ángulo B es igual con tangente a la menos 1 de 1.3826. Entonces el ángulo B es igual, ponemos el valor 1.3826 en su calculadora, le aplanamos la tecla Shift y luego la función trigonométrica tangente, que debe decir por ahí tan, y en automático les da el ángulo, que en este caso es 51.64 grados. Eso es cuando les piden así que encuentren valores directos, pero generalmente como nuestro tema es solución de triángulos rectángulos, entonces casi todos los ejercicios que les pedí que ustedes me entreguen el día 30 como máximo a las 5 de la tarde, que me los envíen a mi correo, de las páginas de por tu cuenta, que ya se las marqué, que es la actividad de aprendizaje número 5, para que ustedes la contesten directamente en su libro y luego después un responsable de cada equipo me la envía a mi correo, pues no sé, escaneándola o tomándole una foto. Y ya de esa manera yo reviso. Esa actividad vale 8 puntos y hasta 2 puntos por competencias si es que todos los ejercicios están correctamente y con todo su proceso de solución. ¿Sí queda clara esa parte? Entonces ya nada más veo el último cachito del tema para terminar esta orientación, lo cual me va a permitir borrar. Fíjense muchachos, ¿qué pasa si ustedes quisieran encontrar un ángulo en el que no les dan la función seno, coseno o tangente y que les dieran la función cotangente, cosecante o secante? Entonces se dan cuenta que su calculadora no trae esas teclas, pero hay una forma de utilizarlas, de cómo encontrarlas, esas funciones. Y entonces, por ejemplo, cosecante de 35 grados, ¿a qué es igual?
Observen que no es lo mismo como lo que acabamos de hacer ahorita, porque su calculadora no trae cosecante. Pero fíjense una cosa, la cosecante no es más que la parte recíproca del seno. Esto es hipotenusa sobre cateto opuesto y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo que hacemos para encontrar la cosecante de 35 grados, usamos su función recíproca, la función seno. ¿Vale? Y entonces, en vez de tener cosecante de 35, vamos a utilizar la parte recíproca y ponemos aquí un 1 y la dividimos entre el seno de 35 grados. Es lo único que vamos a hacer. Si me da la cosecante, yo voy a utilizar su recíproca, que es el seno. Si me dieran la secante, yo utilizo su recíproca, que es el coseno. O si me dieran la cotecante, yo utilizo su recíproca, que es la tangente. Entonces lo único que hago, si me piden, encuentra la cosecante de 35 grados, nada más utiliza su función recíproca. Con el mismo ángulo, significa que la cosecante de 35 grados es igual con 1 entre el seno de 35. ¿Y cómo sacamos el seno de 35? Pues ponemos los ángulos 35 y la función seno. ¿Ya? Y entonces, aquí me va a dar 0.57. Pues hacemos la división 1 entre 0.57. Y ya. 1 entre 0.57 me va a dar 1.75. 1.7543. Entonces la cosecante de 35 grados es igual con esto. ¿Qué pasa si les dijera, no, mira, yo quiero que encuentres la cotangente de 40 grados? ¿Qué pasa si me pidieran que encontrara la cotangente de 40 grados? Pues entonces utilizo su recíproca y observemos que la cotangente, su recíproca es la tangente. Pues entonces voy a utilizar 1 sobre la tangente del mismo ángulo de 40 grados. Por lo tanto, pues ya nada más con la calculadora vemos lo que es la tangente de 40 grados. Pues está facilito, ya lo vimos. Ponemos 40. Utilizamos la función tangente y eso me va a dar 0.839. Hago la división, 1 entre 0.8390 y me da 1.19. 18. Ese es el valor de la cotangente de 40 grados. O sea, es prácticamente sencillo. Ya por último, si me dijeran, oye, encuentra la secante de cierto ángulo, pues utilizo su inversa, que es el coseno. Pero no se usa mucho esto en la solución de triángulos, pero por alguna razón pudieran pedirles algo así. Voy a ver un último ejemplo y terminamos esta orientación, que es sencilla, pero sí les pido que lean las páginas de su libro que les encargué, de la 158 a la 162, para que no vaya a haber situaciones. Hay casos en que les dan problemas, que les dicen, mira, si un observador estuviera aquí arriba de una torre y mirara hacia abajo, les dicen que en función del horizonte, este ángulo, al que le voy a llamar ángulo A, se llama ángulo de depresión. Pero si nosotros marcamos también acá el horizonte sobre el suelo, nos damos cuenta que entre dos paralelas y una diagonal, pues este ángulo es exactamente igual al ángulo A. Son los mismos. Nada más que si lo miras de arriba hacia abajo, se llama de depresión. Pero si tú lo miras de abajo hacia arriba, se llama ángulo de elevación.
Por lo tanto, el ángulo de depresión siempre es igual con el ángulo de elevación. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te piden que resuelvas este ejercicio? Mira, resolver lo siguiente. Una persona se encuentra en lo alto de un edificio y observa con un ángulo de depresión un auto que va pasando aquí por la calle, cuyo ángulo de depresión es de 30 grados. Lógicamente, el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación. Eso te permite formar tu triángulo. La pregunta es, si el edificio mide 70 metros de alto, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto? Eso es lo que tú vas a determinar. ¿A qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto si una persona lo está viendo desde arriba del edificio hacia la calle? Con ese ángulo. Pero entonces pues ya nos damos cuenta que yo tengo mi ángulo de referencia, tengo el cateto opuesto y me falta por determinar el cateto adyacente. Entonces, si los datos que yo tengo aquí es, conozco el ángulo, tengo el cateto opuesto y me piden que conozca el cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica se forma con el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Lógicamente me voy acá y la función que se forma es ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Por lo tanto, para solucionar ese ejercicio voy a utilizar la función tangente. Entonces digo, solución, la tangente de 30 grados es igual con el cateto opuesto, que es 70, dividido entre el cateto adyacente, que es la distancia d. Y de esa manera pues ya nada más despejamos. T que multiplica la tangente de 30 grados es igual con 70, por lo tanto la distancia es igual con 70 sobre la tangente de 30 grados. Entonces la distancia es igual con 70 sobre, y pues buscamos la tangente de 70 grados con su calculadora, lo cual significa 70, ponemos 30 grados, 30, aplanamos tangente y me da 0.5773. 0.5773. Entonces la distancia pues no es más que esa división. 70 entre 0.5773, que nos va a dar una distancia de 121 metros. Entonces el auto desde la base del edificio hasta acá, esa distancia es de 121 metros. De esa manera se resuelve ese ejercicio. Y todo depende de cómo encontrar la función trigonométrica con los datos que nos dan. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto, me falta el cateto adyacente, entonces la función es tangente. Si me pidieran otro problema, pues simplemente checo los datos. Si yo tuviera el ángulo, tuviera una cateto adyacente y tuviera una hipotenusa, pues uso otra función, que sería la función coseno. Pero esa es una forma de resolver los ejercicios. Entonces yo espero que con esto les sirva para que ustedes puedan resolver los ejercicios correspondientes a la actividad de evaluación que les pedí. No se les olvide leer lo correspondiente a la solución de triángulos rectángulos y lógicamente, si tienen la oportunidad, lean todo el bloque 4. Pero lo más interesante que yo necesito para que resuelva problemas posteriores es este tema. Bueno, pues buenas tardes y estén al pendiente para los temas del periodo número 4, que se los estaré por ahí enviando a partir de será como aquello del 10 de mayo más o menos, o el 6, 7, 8, 10 de mayo, pero en esas semanas. Y también les mandaré las actividades de evaluación, todo dependiendo de las planeaciones que tengamos. Bien, buenas tardes.